Muy bien, ahora en esta cuarta parte del video platicaremos sobre el producto cruz. El producto cruz también tiene que ser solamente entre vectores. Para multiplicar un número por un vector, eso se vio en el video A1B, cuando se multiplica el número por cada elemento. Aquí vamos a ver vector cruzado con vector. Esta multiplicación también se llama producto vectorial porque la respuesta es un vector, a diferencia del anterior, que era el producto punto y la respuesta era un número. La respuesta es un vector. Veamos cómo hacer el cálculo y después platicamos de las propiedades del producto cruz. Entonces, vamos a suponer que tenemos el vector u, que es 2 menos 1, 2, 1, menos 3. Y el vector v, que es el menos 4, menos 2, 6. Recuerda que si mencionamos que son vectores, podemos omitir el mayor, menor que y simplemente usar paréntesis. Entendemos que estamos hablando de vectores. Para nosotros calcular u cruzado con v, que su símbolo es esa x, vamos a nosotros calcular el determinante de una matriz. En la primera línea vamos a poner los vectores unitarios i, j y k. En la segunda línea vamos a poner a este primer vector, los elementos de u, que son 2, 1 y menos 3. Y luego los elementos de v, que son menos 4, menos 2. Así vamos a calcular el producto cruz. Si recuerdas de álgebra lineal, para encontrar el determinante de esa matriz, se toma este primer objeto. Después visualizamos como si estos dos, la columna y la fila donde se encuentra esa i, no existieran y nos enfocamos en los cuatro que quedan, en el 1, menos 3, menos 2 y 6. Las reglas que se multiplica a él por él y se le resta a él por él. Para un determinante de 2 por 2 se multiplica cruzado, él por él, menos él por él. Lo podemos visualizar. Entonces, la i está multiplicando a el 1 por el 6 menos el menos 2 por el menos 3. Este menos es de la fórmula, de que es el primero por el cuarto menos el segundo por el tercero. Y los otros dos negativos son los negativos de los elementos. La regla continúa con un menos j. Él es positivo, él es negativo y él va a ser positivo. Menos j que multiplica a, vamos a hacer lo mismo, vamos a visualizar que la fila y la columna donde se encuentra la j no existen y nos enfocamos en los números que quedaron, el 2 menos 3 menos 4 y 6. La regla es multiplicar el primero por el cuarto y restarle el segundo por el tercero. Entonces tenemos que multiplicar el 2 por el 6 y restarle el menos 4 por el menos 3. Y por último sigue más k, más, menos, más. Hacemos lo mismo, visualizamos como que eliminamos la fila y la columna donde está k y nos enfocamos en los números 2, 1, menos 4 y menos 2 y multiplicamos cruzado. 2 por menos 2 menos
menos 4 por 1. Para nosotros simplificar esto, más abajo, concluimos que esto es I, que multiplica a 6 menos 6, menos J, que multiplica a 12 menos 12, más K, que multiplica a menos 4, menos 4. Menos 4 menos 4, pues es menos 4 más 4 y nos da 0. Por lo tanto es 0i más 0j más 0k, en la notación que nosotros usamos, 0, 0, 0. Dijimos que la respuesta de un producto cruz es un vector, es el vector, quedó al multiplicar esa u y esa v, cálculo y propiedades. Vamos a inventar otra u y otra v para seguir practicando. Vamos a suponer que ahora u es el 711 y que v es el 4, 5. Entonces, de nuevo, quiero saber cuánto es u cruzado con v. Las reglas que pongamos i, j y k, los vectores unitarios. Los elementos de u, que son 7, 1, 1. Y los elementos de v, 4, 5, 3. Esto es igual a i que multiplica a, dijimos que visualizamos como que la columna y la fila donde está ahí se cancela, y multiplicamos 1 por 3 menos 5 por 1, menos j que multiplica a, visualizamos como que estos no existen, nos enfocamos en el 7, 1, 4, 3, y multiplicamos 7 por 3 menos 4 por 1, más k que multiplica a 7 por 5 menos 4 por 1. Nos queda de respuesta 3 menos 5 menos 2 por i, 21 menos 4, 17 menos 17j, 35 menos 4 más 31. Y en la notación matemática a este le corresponde un menos 2, menos 17, 31. Esta es la respuesta de esa multiplicación. Veamos ahora qué sucede si hacemos la multiplicación al revés. Para esta misma u y v, si nos interesa saber cuánto es b cruzado con a, para analizar si la operación es conmutativa, si da lo mismo b cruzado con a que a cruzado con b. Ponemos de nuevo i, j y k. Los elementos del primer vector. Los elementos del primer vector es 4, 5, 3. Y los elementos del segundo, 7, 1, 1. Esto es igual a i que multiplica a 5 por 1 menos por 1. Menos j que multiplica a 4 por 1 menos 7 por 3. Más k que multiplica a 4 por 1 menos 7 por 5. Esto es igual a 5 menos 3, 2 por i, 2i. 4 menos 21 menos 17 por menos j, más 17j.
4 menos 35 menos 31K. O en la notación matemática, 2,17,31. Y vemos que no nos da la misma respuesta. De hecho, nos da el negativo de la otra. O sea, es el mismo vector, pero apunta justo, porque estamos multiplicando por -1, apunta justo en la dirección contraria. Entonces, uno apunta en una dirección y el otro apunta en la otra. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer, de qué nos sirve esto es vector, estos vectores que representan la respuesta. Si regresamos aquí a nuestro temario, vemos entonces cómo se saca el cálculo del producto vectorial, el producto cruz. Y en las propiedades podemos mencionar que no es conmutativa, que de hecho si lo hacemos conmutativo es el negativo del otro, y que solamente se puede hacer para vectores en 3 dimensiones, porque está aquí el I, J y K, no podemos poner el M, N, no existe eso. Entonces el producto cruz solamente está definido para vectores en 3 dimensiones, con 3 elementos, a diferencia del producto punto, que se podía en cualquier número de dimensiones, cualquier número de tamaño del vector, mientras sea el mismo tamaño para ambos vectores. ¿Qué más tienen en común ambas operaciones? Que es solamente entre 2 vectores, no 3. Entonces ahora vamos a platicar de las propiedades de las propiedades de este producto cruz. Ya terminamos cálculo, propiedades, sus definiciones, etc. Lo primero que vamos a mencionar es ángulo entre vectores. Entonces, vámonos a la gráfica. Y tengo aquí los mismos dos vectores, parecen los mismos dos vectores en 2 dimensiones, el 7,1 y el 4,5. Pero ahora ya puse una coordenada z para que empecemos a trabajar en 3 dimensiones. Fíjate que cada vector llega a una altura diferente en z. El vector negro llega a una altura en z de 1. El vector rojo llega a una altura de z en 3. Si quieres ver eso, podemos nosotros graficar el plano z igual a 3, que va a ser el mismo plano que el piso, eh, pero 3 unidades hacia arriba. Entonces vemos que hasta ahí llega la flecha roja, hasta z igual a 3. La primera aplicación entonces que mencioné es el ángulo entre vectores. Este ángulo aquí, tal vez 40 grados, tal vez 50 grados, necesitamos sacar la aproximación y después calcularlo. Ese ángulo allí. Sale una flecha del origen, sale otra flecha del origen. Si no es la misma flecha, hay un ángulo entre ellos. Queremos calcular ese ángulo. Resulta que para calcular el ángulo, la fórmula es seno de ese ángulo es igual a A cruzado con B, vectores, con este símbolo. Recuerda que dijimos que A cruzado con B es un vector, entonces lo que está dentro de esas 2 rayitas es un vector, por lo tanto es la magnitud, valor absoluto, entre la magnitud de uno de ellos por la magnitud del otro de ellos. Entonces, llamémosle a este vector en rojo el vector A, que es el 4,5,3. Y el vector negro, vector B, es el 7,1. Y queremos calcular cuál es el ángulo entre estos 2 vectores. Necesito entonces la magnitud de A cruzado con B.
Te fijas, estos dos vectores que seleccioné son los mismos que vimos en el ejercicio. Por lo tanto, su, su producto cruz ya lo calculamos. Déjame verlo. El producto cruz de U 2 y 7 menos 31. 2, 17 menos 31. Ah, ok. Entonces, nada más nos hace falta calcular la magnitud de A, la magnitud de B, para sustituir nuestra fórmula. La magnitud de A es la raíz cuadrada de 16 más 25 más 9, y la de B es 49 más 1 más 1. 16 y 9, 25, este es raíz de 50 y este es raíz de 51. Si nosotros sustituimos acá en la fórmula, el seno de ese ángulo es la magnitud del producto cruz. La magnitud va a ser la raíz cuadrada de 4 más 17 al cuadrado más 31 al cuadrado sobre raíz de 50 por raíz de 51. El seno del ángulo es igual a, vamos a calcularlo, usa tu calculadora también para que hagas los cálculos con nosotros. Tenemos primero 17 al cuadrado más 31 al cuadrado más 4. Raíz de 12, 12,54. 35,41. Ok. Ahora dividamos 35,41 entre raíz de 50 por raíz de 51. Punto 72. Le aplicamos seno inverso, y nos queda 44,52. 44,52 grados es este ángulo. Desde aquí. Ok, regresamos al pizarrón.
Entonces, ya vimos cómo calcular sus propiedades, ángulo entre vectores, con la fórmula que acabamos de mencionar. La siguiente aplicación dice determinar si dos vectores, si vectores son paralelos. Para resolver esta situación, decimos que si A cruzado con B da el vector 0, o sea, el 0, 0, 0, entonces son paralelos. Como en el primer ejercicio nos dio de respuesta el 0, 0, 0, que es el vector 0, nosotros podemos concluir que el 2, 1, menos 3 y el menos 4, menos 2, 6 son paralelos. De hecho, si multiplicas el primero por menos 2, te va a dar el segundo, o sea que apunta en la dirección contraria y es lo doble del arco. Como apunta en la dirección contraria, son paralelos. Entonces, entendemos esta primera parte. Estos otros dos vectores que tenemos graficados no son paralelos porque su respuesta nos dio 0, 0, 0. Nos dio menos 2, menos 17, 31. Y de hecho aquí hay un errorcito. Sí, que le falta un menos 31. Entonces, si el producto cruz es 0, los vectores son paralelos. Si recuerdas, la conclusión en el video anterior era que si el producto punto es 0, los vectores son perpendiculares. Entonces uno nos sirve para saber si son perpendiculares y otro nos sirve para saber si son paralelos. Ahora sigue encontrar dos vectores perpendiculares a los originales. Si nos regresamos aquí a la gráfica, espero tú puedas ver por aquí hay un vector verde más o menos que apunta en esta dirección, que es perpendicular al negro y al rojo. Nos interesa saber cuál es, cuáles son los elementos de ese vector. Queremos un vector que sea perpendicular al rojo y que sea perpendicular al negro. Y de hecho hay dos, además de ese verde, está ese mismo verde multiplicado por menos 1 que apunta en la otra dirección, que también sea perpendicular a ellos dos. Resulta que la regla es, si este vector negro es U y este vector rojo es V, el negro es U y el rojo es V. De nuevo, si usas la regla de la mano derecha, vas a encontrar el vector verde. Si el U lo dejamos en nuestro pulgar y el V lo usamos en nuestro índice, de esta manera, el vector que sale, que apunta hacia arriba en este caso, ese es el producto cruz entre ellos dos. Este que está aquí es este vector es el U cruzado con V. Viceversa, si quisiéramos saber cuánto es B cruzado con U, entonces el primero sería B. Este lo tendrás que poner encima de la V, este encima de la U, y verías que hacia abajo sale el otro vector. Este es B cruzado con U. Si quitamos los dibujos, vemos entonces que si el negro es U y el rojo es V, el U cruzado con V va a apuntar en esta dirección, donde vemos que la X es negativa, la Y probablemente es negativa y la Z es positiva. Lo que nosotros queremos saber es cuáles son las coordenadas de ese vector que es perpendicular a ambos.
Resulta que la respuesta es el producto cruz. Y me regreso aquí a los cálculos. Perdón. Aquí nosotros calculamos U cruzado con V y aquí B cruzado con U. Vamos a ponerle más bonito. U. Ok. Sabemos que era el mismo vector pero multiplicado por -1, pero no sabíamos qué significa. Ahora ya sabemos qué significa. Este vector es el que es perpendicular a los otros dos. O sea que si yo lo grafico, -2, -17, 31. Vamos a graficar -2, -17, 31. Vamos a llamarle M. M, M es igual a, dijimos que era -2, -17, 31, ¿cierto? -2, -17, 31. Este vector, vamos a cambiar el color. Este vector verde tiene la propiedad que hace 90 grados con el rojo y hace 90 grados con el negro. Es perpendicular a ambos. Y este se hizo con la regla de la mano derecha. Si dijimos U cruzado con V, es como si tú pusieras tu dedo pulgar encima de la U, tu índice encima de la B. Si sacas tu dedo medio, apunta hacia el verde, no puede apuntar hacia abajo. Y viceversa, si lo multiplicamos por -1, nos va a quedar 2, 17, -31. Es el otro vector, pero apunta en la otra dirección. Ahora, si en lugar de que sea U cruzado con V, queremos B cruzado con U, y pones encima del B tu pulgar, encima del U tu índice, el medio va a apuntar hacia este verde. Lo que tiene de especial ese verde es que es perpendicular con los otros dos. ¿Cuál es entonces la aplicación más importante de este tema? ¿Cómo encontrar un vector que sea perpendicular a otros dos? ¿Cómo encontrar un vector que sea perpendicular a los otros dos? Como lo ves en tu tarea. ¿Cómo lo encontramos? Simplemente con el producto cruz entre ellos dos. Ahora, ¿cómo podríamos verificar lo que estamos diciendo? Que este vector, él, es perpendicular a él y es perpendicular a él. ¿Cómo creo que podemos demostrar eso? Ok, si recordamos del video pasado, dijimos que para que dos vectores sean perpendiculares, su producto punto tiene que ser 0. Y yo hago -2, -17, 31, producto punto con el 7, 1, 1, tiene que dar 0 de respuesta o nos hemos equivocado. Para calcular el producto punto, multiplicamos la x por la x, -2 por 7 menos 14, la y con la y, que es -17, la z con la z, que es +31. -14 menos 17 es -31, más 31 es 0. Sí, sí es cierto, estos dos vectores son perpendiculares. Y si hago lo mismo con el -2, -17, 31, con el otro que es el 4, 5, 3, me tienes que dar que también es perpendicular. Esto es igual a -2 por 4, -17 por 5, más 93. -8 menos 85 menos 93, más 93 es 0.
No hubo errores. Este vector y sí es perpendicular a los dos originales y esa va a ser la aplicación más importante. Entonces, ya vimos ángulo entre vectores con la fórmula de seno. Ya vimos cómo determinar si los vectores son paralelos con esta fórmula. Ya vimos que el producto cruz me da un vector que es perpendicular a los dos originales. La última aplicación que voy a platicar es áreas y volúmenes. Para platicar de áreas y volúmenes, voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Y voy a dibujar dos vectores. El vector 3, 1 y el vector 2, 4. Ya vimos que nosotros podemos calcular eh, el ángulo entre estos dos vectores, de hecho, de dos maneras. Con la fórmula de coseno en el producto punto, y con la fórmula de seno en el producto cruz. Vimos también que si queremos sumar estos dos vectores, hay que poner este 3, 1 a partir de aquí, o sea, 3 a la derecha y 1 hacia arriba. O a partir de aquí, 2 a la derecha, 4 hacia arriba. Este es el paralelogramo que forman estos dos vectores. Llamémosle a él el vector A y llamémosle a él el vector B. La otra de las aplicaciones que tiene este producto cruz es que nosotros podemos calcular el área de este paralelogramo. O si lo dividimos a la mitad, el área de este triángulo. Entonces empecemos con el área del paralelogramo. Resulta que para calcular el área del paralelogramo, solamente necesitamos la magnitud de A cruzado con B. Si no tuviéramos esta herramienta, pues nosotros tendríamos que hacer muchos triángulos para sacar nuestra aproximación. Recuerda que nos referimos a área, a cuántos de estos cuadritos de uno por uno caben allá adentro. 5, 8, 12, ¿cuál sería tu aproximación? ¿Cuántos cuadritos de uno por uno caben allá adentro? La respuesta nos la va a dar la magnitud del producto cruz. Entonces, nosotros nada más necesitamos calcular el producto cruz entre estos dos vectores y sacar la magnitud. Ahora, si recuerdas, mencionamos que el producto cruz de A cruzado con B se pone IJ y K, solamente es válido para vectores en 3 dimensiones y aquí tenemos vectores en 2 dimensiones. Pero eso se puede arreglar simplemente dándole a Z la coordenada de 0. Entonces, pues esto es igual a I que multiplica a 4 por 0 menos 1 por 0, menos J que multiplica a 2 por 0 menos 3 por 0. Va a ser siempre el caso para objetos en 2 dimensiones. Más K que multiplica a 2 menos 12. 2 por 1, así es. Entonces, nos queda que esto es 0, 0, menos 10. Por lo tanto, el área del paralelogramo es la magnitud de ese vector. La magnitud de ese vector es la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado más, vamos a ponerlo, el tercer elemento al cuadrado. O sea, la raíz de 100.
o sea, 10. Por lo tanto, caben 10 de ellos allí, garantizado. Y entonces, si nos interesa solamente el área del triángulo, sería la mitad de este. El área del triángulo sería la mitad de esto, 5 unidades. Entonces, si el ejercicio dice, determina el área del triángulo con vértices 0, 0, 2, 4 y 3, 1, área del triángulo con estos vértices, nosotros con esto que acabamos de mencionar, eh, diríamos que la respuesta es 5 unidades. El área de ese triángulo, la mitad del área del paralelogramo. Si nos dieran, si tenemos 3 puntos que están fuera del origen, que es como en un ejercicio de tu tarea, si te dan este punto y este punto, de cualquiera de los puntos tú harías el vector A y harías el vector B, o sea que es como si te queda el plano cartesiano aquí, y a partir de ese vector A y B sigues estos mismos pasos y encontrar ese triángulo. La última aplicación que vamos a mencionar son volúmenes. Si me regreso a la gráfica, vamos a ponerlo en el positivo. Imagínate que dice, diseño este tercer vector en verde. Nosotros ya vimos que si al final de este vector ponemos el negro y al final de este ponemos el rojo, aquí se hace un paralelogramo y podemos calcular su área como ya mencionamos. Podríamos hacer lo mismo también con el verde y el rojo o con el verde y el negro y se va a hacer entre las 6 caras, se va a hacer una cajita que se llama paralelepípedo. El producto cruz nos puede ayudar a calcular el volumen de ese paralelepípedo. Es como si fuese una caja, pero que está inclinada hacia algún lado. Entonces, como si fuese el volumen de una caja de lado por lado por lado, aquí sería algo similar, pero el hecho de que esté inclinado, necesitaríamos o mucha más geometría o el producto cruz. Si nosotros queremos calcular el volumen del paralelogramo con estos mismos vectores, pero vamos a suponer que también invento el vector m, creo que puse 2 menos 1, 3, o los valores que sean. Si tú dibujas estos 3 vectores y con cada par de ellos haces el paralelogramo, se va a hacer la cajita, el paralelepípedo. El volumen de esa figura es simplemente los 3 elementos de uno de ellos, los 3 del otro y los 3 del otro. Y lo vamos a necesitar que sea positivo. Entonces no importa el orden que tú escojas, si te da negativo lo hacemos positivo. Para nosotros resolver este determinante, pues la regla es la misma. Es el primer elemento que multiplica a, como si tengamos aquí y aquí, entonces va a ser 3 que multiplica a 3 menos 5, menos menos 1 que multiplica a 7 por 3, 21, menos 4, más 3 que multiplica a 7 por 5, 35, menos 4. Terminamos este cálculo y nos queda 3 que multiplica
multiplica menos 2 más 17 más 3 que multiplica 31. Esto es igual a menos 6 más 17 más 93. Esto nos va a dar 104 unidades cúbicas. Ese es el volumen que se forma con estos tres vectores. Esa sería la aplicación geométrica. Pero ¿qué es lo más importante que nos tenemos que llevar? La información de que si el producto cruz es cero, son paralelos, y que si queremos encontrar dos vectores perpendiculares a los originales, le sacamos el producto cruz. Si el ejercicio nos pide que encontremos los dos vectores perpendiculares unitarios, lo que tenemos que hacer es a este vector que obtuvimos hacerlo unitario, o sea, encontrar su magnitud y dividirlo a él entre su magnitud. Con eso terminamos la cuarta y última parte de este primer tema de vectores y sus operaciones.